Queridas, queridos, vamos a acabar el capítulo 2 de la biografía de Sigmund Freud por Peter Gay. No he puesto la presentación. Un pequeño error, queridas, queridos. He estado ocupado últimamente. Feliz realmente. Terminé ya el curso de Historia de la Salud Mental. Lo pueden encontrar gratis en este canal, pero justo hay, a partir de este trabajo, de esta labor, muchas cosas pendientes para mí, cosas que tengo que hacer y estoy haciendo. Ajá. Les recuerdo, esto no es un anuncio de que voy a dejar YouTube, de que voy a, ¿cómo decir? Que ya no voy a subir videos o algo así. No, de hecho, mi intención no es dejar YouTube, mi intención tampoco es dejar mi estudio, porque al fin y al cabo es lo que le da sentido a mi vida, mi abordaje del psicoanálisis, mi apropiación, mi exposición, mi definición, es mi vida, ajá, pero sí necesito yo moverme y eso no necesariamente quiere decir dejar YouTube. Ajá. Pero un pequeño error de cálculo, posiblemente este sea un video muy corto. Nos quedamos en la página 124 y estamos aproximadamente a 4 o 5 páginas de concluir este capítulo 2. Dice Peter Gay, hablar de autoanálisis parece contradictorio, pero la aventura de Freud se ha convertido en la más preciada pieza central de la mitología psicoanalítica. Freud, dicen los analistas, permítame un segundo, ahí está. Freud, dicen los analistas, inició un autoanálisis a mediados de la década de 1890 y lo emprendió de modo sistemático desde fines de la primavera o principios del verano de 1897 en adelante. Este acto de paciente heroísmo que iba a ser admirado y pálidamente imitado, pero nunca repetido, fue el acto fundador del psicoanálisis. Queridas, queridos, Peter Gay se equivoca. Si un psicoanálisis, digámoslo así, como una relación transferencial, no apunta a que el analizante, no el, digámoslo así, el paciente, no se convierta en un analista permanente de sí mismo, entonces no es un psicoanálisis. Ajá. Eh, Miren, no solo les puedo presentar evidencia, digamos, teórica, documental, bibliografía, les dejo en la descripción análisis terminable e interminable, sino que mm, justamente al crear yo mi curso de historia de la salud mental, me doy cuenta cómo el trabajo de Freud es uno durante su vida. Sus discípulos no es que no quieran entenderlo, es que no pueden tampoco. No es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de sacrificio. Ajá. Y el sacrificio que se pide a muchos analistas es literalmente su práctica médica. Recordemos, por supuesto, que el psicoanálisis nace de la medicina. El psicoanálisis no viene de ninguna, digámoslo así, corriente terapéutica histórica. El psicoanálisis es la raíz de la corriente de la historia de la psicoterapia en el mundo. Ajá. Sin embargo, muere Freud, sus discípulos médicos quieren que el psicoanálisis se apropie de la terapéutica, cosa que Freud nunca quiso, de que la medicina se apropiara de la terapéutica, y a partir de ahí viene toda la historia, el advenimiento de un psicoanálisis, entre comillas, culturalmente apropiado, culturalmente propio. Ajá. Estoy hablando de que a partir de la obra de Heinz Hartmann, lo pueden encontrar. Les dejo también en la descripción la historia de la salud mental, el curso gratuito que desarrollé para YouTube.
Heinz Hartmann no fue, hasta donde yo sepa, un analista bajo formación de Freud, sino que es uno de los primeros psicoanalistas formados por Ernest Jones en Estados Unidos. Ajá. No estoy seguro ahí, tal vez esa sea como algo que debo revisar más, la biografía de Hartmann, pero lo que sí, su punto central en esta historia, digamos, de modificación. A partir de la muerte de Freud y, digamos, haciendo a un lado también la obra de Lacan, porque Lacan va en el mismo sentido que yo, el psicoanálisis debe tener como meta que el sujeto sea capaz de analizarse a sí mismo. Por eso, eh, Peter Gay comienza con esas palabras. Hablar de autoanálisis parece contradictorio. ¿Cómo es eso, Peter Gay? Si la misma palabra lo define. Autoanálisis, yo me analizo a mí mismo. Entonces, muere Freud y el psicoanálisis entra en una batalla. Por un lado, digamos, la escuela freudiana se divide entre Anna Freud y Melanie Klein. Por otro lado, después de ellos vendría Lacan. Ajá. Lacan, por supuesto, tiene su propia identidad, su propio lugar en la historia, pero regresando a, digamos, la identidad del psicoanálisis freudiano, nunca pretendió ser un discurso que dijera, te voy a dar salud mental, jamás. Nunca pretendió ser un médico que iba más allá de, digámoslo, su papel de médico. Ujú. Pero justo, ¿a qué me refiero? Sostener la salud mental como una práctica profesional requiere que quien viene a buscar al profesional le ceda parte del control sobre su propia vida. Eso no es psicoanálisis. Ajá. Eso podría ser una práctica terapéutica, pero no es psicoanálisis. Para que haya psicoanálisis única y exclusivamente, se puede sostener el análisis siendo analista y analizante completamente libres. Ajá. Pero eh, lo que nos quiere decir Peter Gay, lo repito, les muestro el texto, es más. Esta parte va a ser un pequeño texto, no será todo el texto. Freud inició un autoanálisis, lo emprendió de modo sistemático desde la primavera o principios del verano de 1897 en adelante. ¿Fue el acto fundador del psicoanálisis? Sí, cierto, pero que iba a ser admirado y pálidamente imitado, pero nunca repetido. He ahí el cuestionamiento. He ahí la limitación de Peter Gay. Ajá, que también recordemos, justamente, Peter Gay es norteamericano. Y esta idea, esta política de salud mental nace en Estados Unidos. Fruto de la ONU, sí, pero nace en Estados Unidos, principalmente impulsada por analistas norteamericanos, que luego serían limpiados de la historia a partir de sacar la neurosis de los manuales diagnósticos. Ajá. Vamos a continuar con la presentación y yo con mi lectura, ¿vale? Para ustedes. Dice Peter Gay, entre comillas, para nosotros es difícil hoy en día imaginar lo trascendente que fue ese logro, ha escrito Ernest Jones, el biógrafo oficial, que por cierto les dejo también la biografía oficial de Sigmund Freud por Ernest Jones en la descripción de este video, toda la biografía, los 3 volúmenes. Ajá. Dice Peter Gay, no, perdón, dice Ernest Jones, esa dificultad es el destino de la mayoría de las proezas pioneras. Pero subsiste la singularidad de la hazaña. Una vez realizada, lo está para siempre, pues ninguno puede volver a ser el primero en explorar esas profundidades. Es que ese es justamente el punto. Repito esta última frase de Ernest Jones, un psicoanalista de mano. Este fue analizado, formado por Sigmund Freud como analista, y fue Ernest Jones quien justamente sostuvo, digamos, el primer asentamiento de psicoanálisis en Estados Unidos.
influenciado y más bien comandado por Freud, pero a la muerte de Freud deviene toda esta división del pensamiento analítico. Ajá. Ninguno puede ser el primero en explorar esas profundidades. Esto quiere decir, Jones dice, yo lo hago y mis analistas lo hacen. Esto, por supuesto, queridas, queridos, aquí radica mucho de la enseñanza, mucha de el valor, las limitaciones que tiene el psicoanálisis dentro de las universidades. Ajá. El psicoanálisis, digo, el producto de las universidades son los profesionistas, es la profesión. Ajá. Uno cuando sale de una escuela ya tiene su papelito, el título que dice licenciado en, ingeniero en, bla, 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 bla. Ajá. Tiene un conocimiento, tiene una identidad, puede hacer ciertas cosas. Sin embargo, el psicoanálisis va más allá. Ajá. El psicoanálisis se propone, digámoslo así, un cuestionamiento profundo sobre la identidad y la conformación de la humanidad. Ajá. Podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, una de las principales herramientas que usa el psicoanalista es su escucha. En ninguna universidad, en ninguna materia, a menos de que esto podríamos investigarlo con la inteligencia artificial, pero ninguna universidad va a poner una materia que te enseñe a escuchar. Escucha uno, escucha dos, escucha clínica tres. Hay materias, les he mostrado antes mi tira de materias universitaria, teoría y técnica de la entrevista, pero es muy distinto saber estructurar una entrevista a escuchar. Y por supuesto, imagínense a qué punto llegaría una universidad para enseñarles a sus alumnos la diferencia entre la percepción y la recepción de información. Salud. Puesto así, tiene sentido, pero ¿se puede hacer un psicoanálisis en la cocina? Sí. Saludos, saludos, doctora Silvia Heiser Guerrero. ¿Se puede hacer psicoanálisis pintando la pared? Sí. ¿Se puede hacer psicoanálisis barriendo? Sí. ¿Se puede hacer psicoanálisis caminando? Claro que sí. Pienso en la doctora Silvia Heiser Guerrero, mi analista y directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Pienso en mis compañeros durante la formación, el seminario de formación como psicoanalista. Pienso en mi propia experiencia analítica. Pienso en mi propia práctica del psicoanálisis. Barrer. Barrer es un acto analítico, puede serlo. No podemos decir ni un sí ni un no contundente. Ajá. Depende de quién esté escuchando. Depende de cómo se aborde la escucha. Depende de cómo se fundamente el psicoanálisis. Pero, por supuesto, esta es mi experiencia, este es algo que puedo compartirles ahorita. Jones tuvo otras experiencias de manos de Sigmund Freud. ¿Qué hizo con esas experiencias? Lo que pudo. ¿Y qué hizo el mundo con ello? Salud mental. Ajá. Dice el texto, el propio Freud fue menos categórico. Sabemos que a su juicio la interpretación de los sueños formaba parte de su autoanálisis y sus cartas a Fliss abundan en referencias al progreso de la interpretación de los sueños, de su creación, ajá, como obra. Ujú. Y a los obstáculos de su autosondeo continuo e implacable. De eso se trata, queridas, queridos. He definido también el sujeto del psicoanálisis como un sujeto autodeterminado. ¿Y a qué me refiero con esto? Es muy sencillo. A mí me gustan ciertas cosas y me disgustan ciertas cosas.
quiero y no quiero. Es todo. Autodeterminado, es decir, yo para mí. Ujú. Yo no voy a ir a pedirle permiso a un terapeuta para que me guste el helado de vainilla. No, 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 es que te tiene que gustar el chocolate. ¿Pero por qué? ¿Por salud mental? No. No, 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 no. Ajá. Que le recuerdo, este ejemplo podría sonar muy inocente, pero para las autoridades psiquiátricas de 1970 era una enfermedad mental la homosexualidad. Ajá. Se podía curar, entre comillas. No nos hagamos tontos. Ujú. Regreso al texto. Dice Peter Gay, pero a veces se quedaba sorprendido, entre comillas, hablando de Sigmund Freud frente a su autoanálisis. Palabras de Freud, mi autoanálisis le escribió a Fliess en noviembre de 1897, sigue interrumpido. He llegado a saber por qué. Solo puedo analizarme mediante un conocimiento logrado objetivamente, como un extraño. Claro, pero es que voy a, voy a leer esto para que podamos percibir el pensamiento de Freud. Mi autoanálisis sigue interrumpido. He llegado a saber por qué. Solo puedo analizarme mediante un conocimiento logrado objetivamente, como un extraño, viéndome a mí mismo como si yo no fuera yo. Ajá. Ustedes podrán decir, Freud estaba loquísimo. ¿Cuántas veces nos han despertado nuestros sueños? Un ejemplo de un análisis que estoy llevando. Soñé que me besaba con mi compañera de trabajo y me gustó. Pero en ese momento pensé, no quiero enamorarme y me desperté. Ajá. Cuando soñamos, podemos soñarnos, ¿o no? Y al soñarnos, no es que nos veamos físicamente dormidos y soñando, no, pero es como si viéramos una película, ¿o no? Y este es un fenómeno psíquico humano y también animal, pero al menos en la humanidad podemos hablar de esos sueños. Justamente viéndonos como si fuéramos otros, viéndonos a nosotros mismos en el sueño como si viéramos a alguien más. ¿Me explico? Entonces, esta lógica, por extraña que parezca, es en la humanidad completamente natural. Continúa Peter Gay. La conclusión era triste. Otra vez palabras de Freud. El verdadero autoanálisis es imposible. Freud se equivocaba. Perdónenme aquí, pero Freud se equivocaba. Dice el texto, el verdadero autoanálisis es imposible. De otro modo no habría ninguna enfermedad. Oh, querido Freud, el verdadero. Mm, aquí es, yo creo que les voy a mostrar otra vez el texto. El acento tiene que recaer sobre esta palabra. ¿Y cómo? Aún para Sigmund Freud. La palabra análisis tenía que ver con una concepción de control. Ajá. Al menos en ese momento. Les recuerdo, estamos estudiando propiamente la creación del psicoanálisis. El psicoanálisis nacería, digámoslo así, oficialmente 3 años después, con la interpretación de los sueños. Oficialmente, es decir, al público, socialmente, a través de la publicación de la interpretación de los sueños. Pero ya desde que Freud le es posible decir, este soy yo, y me es posible notarlo, fue a partir de su análisis del sueño de la inyección de Irma, capítulo 2 de la interpretación de los sueños, y no solo eso, sino que también
Hay muchos estudios biográficos, es decir, la historia de Freud, de cómo llegó a eso. Ajá. Podemos entender entonces, y esto es curioso, esta es una frase de Freud, la identifico como efectivamente dicho por Sigmund Freud, pero también, eh, ¿cómo decirlo? No solo está, no está descontextualizada, nos está ubicando en un contexto temporal específico. ¿Cómo decirlo? Ahorita habla de, no está hablando de ninguna enfermedad mental, no está hablando de neurosis. Literalmente dice ninguna enfermedad. ¿Cómo decirlo? Contextualizando la frase, está Freud limitando por primera vez en toda la historia de la humanidad un proceso que no es filosófico, no es discursivo nada más, sino es una práctica de uno para con uno. Y una práctica en la cual uno puede pasar, aunque no lo parezca, por hitos, por dolores, por realidades psíquicas muy fuertes. Ajá. Verse a uno mismo objetivamente, podemos decirlo así, es el fin de un psicoanálisis, la meta. ¿Cuántos procesos analíticos uno tiene que pasar para ser capaz de verse a uno mismo de manera objetiva? No lo sabemos. Puede ser, no les miento, un análisis de 5 minutos, Lacan. No, no digo que Lacan lo haya hecho, o tal vez sí, no lo sé. No, no conocí a Lacan, seguramente sí. Pero 5 minutos, ¡pum! Objetividad. Váyase. Aquí acabó. Oiga, pero le pagué una hora. No, me pagó la consulta y aquí acabó. Pues me voy y nunca vuelvo. Pues váyase. 5 minutos o 50 años. Ajá. No hay una forma de decir un estándar, de decir todo tiene que ser así, porque no hay solo un sujeto humano, porque hay múltiples variedades de humanidad en la humanidad propiamente dicha. Todos somos distintos, pero hablando de el verdadero autoanálisis como un método de control subjetivo completo, por supuesto que no existe. Hay que dejar que lo inconsciente sea libre, claro está, hasta cierto punto. En la palabra, dejar que lo inconsciente invada el campo simbólico, porque si no, invade el cuerpo y a veces se manifiesta en lo social. A veces, esto no quiere decir que todo el crimen es por un sujeto no analizado, no, eso es falso. A veces el crimen, como un constructo social, ocurre por desigualdades sociales, a veces. ¿Ah? A veces el crimen o la formación de la conducta criminal obedece a intereses políticos o económicos, pero hablaremos de eso en otro momento. Ahorita Freud y Peter Gay. Vamos a continuar. Dice Peter Gay, pero Freud se permitió una falta de coherencia que solamente la total ausencia de precedentes de la tarea abordada ayudaba a explicar. En la misma carta en la que declara que el autoanálisis es imposible, no de manera concreta, querido, es el verdadero. Ajá. Peter Gay aquí está mezclando, digamos, su, su sesgo cultural.
Repito, en la misma carta en la que declaraba que el autoanálisis es imposible, recordó que antes de las vacaciones de verano le había dicho a Fliss que, entre comillas, el paciente más importante para mí era mi propia persona. Y después de mi viaje de vacaciones, de pronto se inició mi autoanálisis, del que hasta entonces no había ninguna huella. Nota 177. Véase Carta de Freud a Fliess del 14 de noviembre de 1897. Uy, permítame un segundito. Aquí está. Continúa Peter Gay. Más tarde, en otras ocasiones, Freud defendió el autoanálisis como una manera de conseguir que el analista reconozca y de tal modo neutralice sus propios complejos. Ah, queridos, queridas, pero al mismo tiempo sostuvo que ser analizado por otra persona es una senda hacia un autoconocimiento notablemente superior. Nota número 15. Esta es nota a pie de página. Fíjense, aquí hay un salto. Dice la nota, en 1935, estamos hablando 4 años antes de la muerte de Freud, y los hechos que está narrando Peter Gay son al menos 40 años antes, más o menos. Ajá. En 1935, dice la nota 15, Freud le recordó con energía al psiquiatra Paul Schilder, con quien el establishment había chocado antes acerca del problema de los análisis de formación, que en la primera generación de analistas, los que no habían sido analizados, entre comillas, nunca se enorgullecieron de ello. En la primera generación de analistas, esto me parece curioso, los que no habían sido analizados. Entonces, ¿cómo eran analistas, querido Freud? Y es un cuestionamiento hacia Freud, queridas, queridos. Eh, Sería cuestión de ver la fuente de esto para saber el contexto, pero si lo ponemos así, analistas que no se analizaron y dijeron con orgullo, yo nunca me analicé. Lo voy a poner así, con este ejemplo, es como un sacerdote católico que se dice sacerdote, pero que lucha contra la Iglesia Católica. Digo, es una contradicción que al menos me queda de esta lectura, de esta cita, se las muestro en pantalla. Esto. De hecho, dice, es que también, ¿cómo presenta Peter Gay? Abre comillas, cierra comillas, abre comillas, cierra comillas. Miren, de hecho, siempre que fue posible analizarse, se hizo. Jones y Ferenczi, por ejemplo, soportaron análisis prolongados. ¿Y eso no era un síntoma, querido Freud? Dice Freud, hablando de sí mismo, Freud sugirió que uno podría quizá afirmar el derecho a una posición de excepción. Es decir, a veces sí y a veces no. Me queda la duda, queridas y queridos. Y también es importante ver las limitaciones de lo expuesto en este punto. Ajá. Por un lado, tantas comillas, sí me hablan de una manipulación, digamos, del contexto original. Ajá. Eh, y aquí curioso, sería cuestión de buscar esta carta, carta de Freud a Schilder del 26 de noviembre de 1935. Pero el autoanálisis, queridas, queridos, otra vez chocamos con la barrera lingüística. Autoanálisis es simplemente una palabra. Si algún filósofo dice el autoanálisis es filosofía, puede decirlo por ser filósofo. Si para mí, por ejemplo, el autoanálisis fuera mm, verme al espejo todos los días, todo el día, yo como sujeto diría, me estoy analizando. No digo nada, pero me analizo. Ajá. Si para Freud el autoanálisis era, en un sentido similar a mi comparación, estar frente a uno mismo, ¿dónde está? Ya me pasé.
verse objetivamente como un extraño, ese era el sentido que quería darle Freud a la palabra. Y ese es el punto, queridas, queridos. En la misma interpretación de los sueños, a veces Freud habla del sueño como un producto psíquico, es decir, lo producimos, y a veces Freud habla del sueño como una entidad, como un algo que viene de nosotros pero no nos representa. Entonces, ¿sí o no? ¿Soy o no soy? Y eso, por supuesto, hubiera sido interesante que lo comentara Ernest Jones, pero Ernest Jones, Peter Gay. A ver, ¿dónde me quedé? Aquí. Freud dice, lo mejor sería analizarnos con otra persona. ¿Ok? Regresamos a la presentación. No les muestro en pantalla este texto, al menos no completo, por posibles derechos de autor. Este texto es de 1980, no tiene todavía el tiempo para compartirlo abiertamente, como si tiene ya la edad, las obras completas de Sigmund Freud. Ajá. Dice Peter Gay, resulta bastante interesante que Freud no equiparara sistemáticamente su autoescrutinio con un psicoanálisis completo. Lo hace. Les repito, análisis terminable e interminable. Dice el texto, en su difundida obra Psicopatología de la vida cotidiana, habló de él en términos modestos, denominándolo autoobservación. Les dejo psicopatología de la vida cotidiana en la descripción. Psicopato. Nota número 78. Perdón, 178. Véase Standard Edition, volumen 5. No, 6, perdón. O los Gesamtschriften, las obras completas de Freud en alemán, volumen 4. Ajá. A ver, permítame un segundito. Continúa el texto. Pensando en el año 1898, señaló que, entre comillas, a los 43 años empecé a centrar mi interés en los restos de mi recuerdo de mi propia infancia. Nota 179. Mm, Véase, igual, Psicopatología de la vida cotidiana, página 49. La primera cita no trae página, me parece. Mm, mm. Dice Peter Game, esto suena menos estricto, menos exaltado, sin duda menos grandioso que autoanálisis, entre comillas. Es que ese es, digamos, lo que lucha Peter Gay, que esto es importante. ¿Hasta qué punto? Y hablo de una moral protestante, es decir, un cristianismo sin sacerdotes, sin la figura papal. ¿Hasta qué punto un autoanálisis para un individuo en una cultura protestante como Peter Gay, el autor de la biografía que estamos estudiando, significa verse uno mismo buscando pecados? Ajá. El autoanálisis no es la búsqueda de pecados, queridas y queridos. No es la búsqueda de culpa. A veces uno choca con culpa, sí, pero no es la búsqueda. No nos detenemos ahí. Tampoco somos sacerdotes los psicoanalistas para que digamos, váyase sin culpa. No, 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 no. Los sacerdotes son sacerdotes, los pastores son pastores. Ajá. Si ustedes son o no son creyentes, realmente no es la, el valor que queramos transmitir acerca de la vida comunitaria en el psicoanálisis. El psicoanálisis no es enemigo de ninguna forma de religión, de ninguna. Ajá. Ningún discurso. Ajá. Sin embargo, sí habrá sujetos que escuchen una palabra como autoanálisis, por supuesto, la interpreten de acuerdo a su propia experiencia, su propia cultura, y sin conocer el contexto de la palabra saquen conclusiones. Eso ciertamente es un fenómeno natural, otorgar significados. Lo hacemos ustedes y yo
todos los días. Sin embargo, al momento de practicar el psicoanálisis, no podemos sostener una práctica analítica otorgando otro significado a lo dicho por otra persona sin pasar por la construcción del significado de esa persona. Eso es el psicoanálisis y justamente eso lleva al autoanálisis. No sé si me explico. Ajá. Sujeto A, analista. Analista, psicoanalista. Recibe a sujeto B. Sujeto A está barriendo la calle. Está limpiando la entrada de su casa. Sujeto B llega y le pregunta, ¿viste al vecino C? Sujeto A responde, ¿cuál sujeto C? Ay, el vecino C, que fíjate que me dijo que bla, 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 bla. Y el sujeto A barriendo, calladito, haciendo lo que estaba haciendo. Ajá. Y en un momento, el sujeto A le pregunta al sujeto B, vecinos. Vecinos, no están de que, sí, ya llegó a mi consultorio, siéntese y luego pasará al diván. No, 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 son vecinos. Están hablando. El sujeto B, sí, 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 vecinos, bla, 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 bla. Y sujeto A, ¿y por qué me cuentas esto? Ah, bueno, pues es que somos vecinos. Sí, pero ya lo hizo el otro, ya lo dijo el otro. Yo estoy barriendo. Ay, pues es que es nada más el chisme. Y el otro, ah, el sujeto A, el analista. Bueno, gracias. Nunca se involucró. Ay, sí, chisme, chisme, chisme. Y ahí no hay una relación terapéutica, no hay una relación analítica. Simplemente, porque tú, sujeto B, me vienes a contar esto. Gracias. Es todo. Un ejemplo, pero puede extenderse al infinito, queridas y queridos, completamente al infinito. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? Cuando ponemos al sujeto como responsable, no culpable, no pecador, pero sí como un actor voluntario de lo que él o ella hace. Y ahora imagínense esto en un niño, en una niña. Papá, mamá, frente a un niño o una niña que llega y le cuenta todo esto. Me pasó en la escuela, bla, 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 y fíjate que bla, 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 bla. Y el otro calladito, calladita, papá o mamá. Y al final, ¿y por qué me cuentas eso? ¿Qué me quieres dar a entender? ¿Qué me quieres decir? Ah, bueno, mi día estuvo bien. Muy bien. Váyase a jugar. Continúa. Ajá. O, ¿qué tal? ¿Qué tal esto? Llega el niño, la niña, muy emocionado, muy queriendo hablar con mamá o con papá. Y papá o mamá dicen, ahorita no, estoy ocupado. Dame 5 minutos y después estoy contigo, con este mismo tono. Ah, ahorita no. Te amo mucho, pero ahorita no. Y por supuesto, los niños se van, hacen berrinche porque en ese momento papá o mamá no estuvieron para ella. ¿Acto analítico o acto no analítico? ¿Los dañamos severamente? No, simplemente les introducimos un tiempo. Ahorita no. No puedo en este preciso momento. No quiere decir que no te ame, no quiere decir otra cosa, simplemente ahorita, si no me hago cargo de esto otro, tú y yo podemos morir. Por ponerles un ejemplo tal vez exagerado, pero las nociones de salud mental nos engañan haciendo pensar que todo lo que dice el paciente tiene una prioridad mayor que la vida misma, lo cual es falso. Ajá. Entonces, justamente, una de las nociones, repito,
fundamentales del psicoanálisis es que somos sujetos independientes, que podemos coincidir, sí, que podemos diferir, sí, que podemos simplemente buscarnos y no encontrarnos, también. Dice el texto, las vacilaciones y los más modestos circunloquios, no sé qué es eso, de Freud, son pertinentes. ¿Qué es un circunloquio? Permítame un segundo. A ver, tengo mi navegador. Circunloquios, circunloquios. Circunloquio o perífrasis es una figura retórica que consiste en utilizar más palabras de las necesarias para expresar una idea. Mm, bueno, querido, miren, muestro primero que nada definición de circunloquio. Su función principal es dar un rodeo para explicar, iba a decir explicitar, pero tiene que ver, explicar un concepto de forma indirecta, ya sea por motivos creativos, diplomáticos o para evitar decir una palabra tabú o directa. Mm, ahora, se entiende cierto respeto de Peter Gay hacia la figura de su estudio, hacia Freud, ajá. Pero podemos decirlo así, para el tiempo en el cual Freud descubre que los sueños tienen un significado no a futuro, sino psíquico, que los sueños nos pueden servir para vernos a nosotros mismos de manera objetiva. Estoy parafraseando el texto que acabamos de leer. Freud poco a poco va cambiando la relación que tiene consigo mismo y a partir de eso, con los demás. Ajá. Esa es, digamos, también otra de las alteraciones que hicieron los analistas después de Freud para sostener la salud mental. No estoy hablando de Lacan, hablo de Melanie Klein, hablo de Heinz Hartmann, etcétera. Ajá. No me voy a ver a mí mismo para ser una mejor persona. ¿Por qué? Al abrir la posibilidad ser mejor persona, la pregunta es ¿para quién? Ajá. ¿Podría yo ser una mejor persona para mi papá, pero ser en la misma postura, con los mismos hechos, una persona aberrante para mi mamá? ¿Me explico? Puedo yo ser bueno para uno y malo para otro al mismo tiempo. Ajá. No hay una mejor persona. Que hasta cierto punto esto coincide con esta única palabra del discurso freudiano, un verdadero autoanálisis. Ujú. Cosa que más tarde Peter Gay desconoce, ¿no? Esa palabra ya no existe. Ujú. Entonces, queridas, queridos, pensé que este video iba a durar poco, pero me resultó más desafiante de lo que esperaba. Ajá. Circunloquios. Querido Peter Gay, no sé si siga vivo, tal vez no, pero mm, cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad de lo inconsciente, nos damos cuenta que entre la cosa y la palabra hay, digamos, diferencias. Ajá. Cuando digo la cosa, no me refiero a mí mismo, sino a la realidad. Ajá. Hablando de lo inconsciente, pasaron años para que el mismo Freud dijera, es una consecuencia lógica de la diferencia de adaptación a la propia sexualidad entre un niño y esa misma persona, pero adulta. Es decir, yo fui un niño no sexualmente activo, sino vivo. Fui un niño.
un niño que le gustaba jugar fútbol, por ejemplo. Y pasó el tiempo. Ese niño que le gustaba jugar fútbol se hizo un adulto. Como adulto ya no juego fútbol, pero me gusta estudiar a Sigmund Freud. Ajá. Y corro tras él como corría tras la pelota. Por ejemplo, estoy haciendo dominadas con Freud, ahorita me estoy dando cuenta. Pero es que ese es el punto, queridas, queridos. La vida es más allá de lo que podemos hablar. Y no es una limitación de nosotros que hagamos porque creamos pertinentes. Es que mm, es la vida humana, es esa separación entre lo abstracto, lo que nos da la posibilidad de hablar, y lo simbólico. Separación. Tienen relación, pero están separados. Abstracto, es decir, yo veo, yo vivo, yo proceso. Simbólico, yo hablo. Continúa el texto. Les voy a dejar el texto. Digo, estamos yendo y viniendo, pero creo que es mejor que lo vean. La situación psicoanalítica supone un diálogo, aunque sea unilateral. El analista, si bien es en gran medida un compañero silencioso, ofrece interpretaciones que se presume que el analizado no podría alcanzar por sus propios medios. Depende del analizado. Para hablar como Freud, si pudiera alcanzarlas, no habría neurosis. No. Aquí se equivoca Peter Gay. La pregunta, querido Peter Gay, y que se la hizo Freud, es, ok, supongamos un verdadero, que esa es la palabra, ese es el acento, un verdadero autoanálisis es imposible, pero aún así hay sujetos no neuróticos. ¿Por qué? Se la hizo Freud esta pregunta. ¿Por qué si hay, voy a sustituir aquí la palabra enfermedad por neurosis? ¿Por qué si hay neurosis, también hay individuos no neuróticos? Ajá. Miren, dice Peter Gay, mientras que el paciente henchido, henchido, ¿qué es eso? Henchido de grandiosidad, vamos a decir, eh, hinchado, hinchado de grandiosidad y agobiado por sentimientos de culpa, distorsiona el mundo y su lugar en él. El analista, por su lado, sin elogiar ni condenar, sino señalando concisamente lo que el analizado dice en realidad, pronuncia una visión terapéutica de la realidad. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, este es un abordaje freudiano, no el que estoy señalando en Peter Gay, esto es Peter Gay, esto es el autor de la biografía, pero sospecho que él nunca pasó por análisis, nunca. A ver, queridas, queridos, es lo mismo que uno escuche algo, lo que sea, a que uno llegue a esa conclusión, no. Lo aborda Freud en el texto Lo inconsciente, que se los dejo en la descripción. Una cosa, voy a ponerlo así, es una exageración. Una cosa es que llegue el neurótico al análisis y en los primeros 2 minutos ni siquiera se ha sentado. Le decimos, eso le pasa por su complejo de Edipo. No sabe, ni siquiera nos ha platicado nada. Esto es una exageración, las cosas no ocurren así. Ajá. Pero lo voy a poner también con otras palabras. El sujeto ni se ha sentado, la persona ni nos ha dicho nada y ya le dijimos, eso es por su complejo de Edipo. ¿Qué queremos decir? Pues quién sabe. Ajá. Pero
Un escenario más realista. Llega un analizante, hombre o mujer, adulto o niño, se sienta y el analista dice, lo escucho, la escucho. Y comienzan a hablar. Pu, 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 pu. Ahí sí nos dicen cómo les fue en el día, cómo les fue en la semana, qué hicieron, qué no hicieron, cómo se sintieron, bla, 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 bla. Ajá. Pero poquito a poquito, el mismo analizante va diciendo, y mi papá y mi mamá, y cuando niño, niña, bla, 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 yo quería, yo no quería, bla, 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 infancia, pum. Y sabemos como analistas que poquito a poquito, esa raíz psíquica, nuestra propia infancia, va a ir saliendo y va a ir queriéndose imponer a la realidad. Ajá. El niño, la niña que fuimos, o que somos, no lo sé, no lo sé, no sé quién me escuche. Ajá. Quiere seguir apropiándose del mundo, quiere seguir dominando. Como no puede, se frustra. Pero lo que no quiere reconocer esa infancia frustrada que vive en nosotros es que a través de esta frustración logramos hacer muchas otras cosas. No solo hablo de relaciones socialmente constructivas, sino también la importancia que tiene no un autoanálisis como un método de control subjetivo, sino como una forma de relación del sujeto consigo mismo. Y esto quiere decir que como analistas no gozamos en absoluto. En ese sentido, somos exactamente igual de humanos que todos los analizantes. Esto quiere decir que como analistas no tenemos lo inconsciente en absoluto. Lo inconsciente en nosotros nos sigue asombrando. Ese es el punto. El psicoanálisis no es la cura de lo inconsciente. El psicoanálisis no ofrece la aclaración de todo lo inconsciente porque lo inconsciente, digamos, no es nada más la infancia. Ahí está la raíz. Ajá. Pero lo inconsciente nos sigue dando que soñar. Como analistas seguimos sintiendo deseos muy intensos y al mismo tiempo como analistas aprendemos a tener otra relación con ese deseo. Ajá. No una relación de condenar y de aplastar, sino una relación de reconocimiento y también de puesta en la palabra, de un ejercicio simbólico. Pero me tomó mucho más trabajo este texto del que hubiera querido. No sé si lo vayamos a acabar y ya estamos a unas cuantas páginas. Ni modo, se hace lo que se puede. Dice el texto, y lo es más importante aún y por completo imposible en el autoanálisis. Ah, retomemos, estaba Peter Gay poniendo un ejemplo. Y el analista relativamente anónimo y en un estado de atención pasiva se ofrece a sí mismo como una especie de pantalla sobre la cual el analizado proyecta sus pasiones, su amor y su odio, su afecto y su animosidad, su esperanza y su angustia. Ajá. Miren, queridas, queridos, es que algo que les cuesta mucho trabajo a los norteamericanos es reconocer el papel de las fantasías en el lazo social. Ajá. No solo hablemos de, digámoslo así, entre comillas, un psicoanálisis norteamericano, en el cual, ahora soy psicoanalista. Ajá, ajá, ajá. No, mm, hay que notar, queridas, queridos, no solo la evolución del desarrollo, la práctica, el método analítico, sino también en el discurso, en la representación. Ajá. Lo que está sugiriendo aquí Peter Gay es un psicoanálisis norteamericano. Ajá. Al mismo tiempo que esto, y esto se lo debo gracias a mi curso, que les dejo gratis en la descripción, al mismo tiempo que Peter Gay escribía este libro,
En Argentina nacía el freudomarxismo, casi al mismo tiempo, 1970, 1980, aprox. Ajá. El texto que están viendo en pantalla se publicó en 1980. Pero una cosa es, no, sí, el psicoanálisis y el psicoanalista tiene que ser un individuo parco, tiene que ser un individuo calladito o calladita, sentadito y siempre diciendo sí. No condenar, no condenar, porque si no, discriminamos, ¿verdad? Pero, representación norteamericana del psicoanálisis. Mientras que en Sudamérica, maldita sea, mundo injusto. Sí. Obreros del mundo. Sí. Sigmund Freud. Sí. Ajá. Mm, dos psicoanálisis. Dos culturas abrazando el psicoanálisis como podían. Que también este fenómeno de masas tiene mucho que ver con la Alemania nazi, pero no digamos eso. Bueno, ya lo dije en redes sociales, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Dice el texto, esta transferencia de la que tanto depende la acción curativa del proceso psicoanalítico, falso, mito, es por definición una transacción entre dos seres humanos. Eso sí. Palabras de mi analista. Si el psicoanálisis no es un acto de amor, y no me refiero a un acto de amor sexual, por favor. Hay límites en el amor. Amor, no sexo. Amor. Si el acto analítico, si la relación analítica no es un acto de amor, no es psicoanálisis. Pero una cosa es el amor que comparten dos jovencitos que se están amando, que puede ser una pasión tremenda, eso es una cosa de amor, y otra cosa el amor de un padre a sus hijos. No es el mismo amor. Puede un padre con pasión decirle, no, ven para acá, eso no, con pasión. Ajá. Con las ganas de que escuchen. No, no, no les peguen, por favor, pero si es así como de esa desesperación. ¿Y dónde está el amor del analista? ¿Cómo se demuestra el amor del analista? En esa parquedad. Ajá. Me veo como me estoy grabando y digo, no manches, no, no, no. Lo peor es que hay escuelas de psicoanálisis que sostienen eso, pero la transferencia se da, aunque el psicoanalista se ría de lo que dice el analizante. Transferencia. Ujú. Yo quiero hacerte reír. Ríete, por favor. Gracias. Y si no te ríes, bueno, ni modo. Dice el texto. Tampoco es fácil imaginar de qué modo el autoanálisis podría reproducir la atmósfera regresiva que el analista proporciona con su presencia invisible, incluso con su tono de voz y con sus largos silencios. Ok, ok, bueno, es verdad. Le debo mucho de mi análisis, de mi experiencia analítica a la figura de Lacan. Yo no conocía a Lacan, Lacan murió un año antes de que yo naciera, pero justo. mm, Creo que este texto se escribió justamente cuando ya Lacan tenía una edad bastante avanzada. Ajá. No creo que lo haya leído Lacan, pero si lo leyó, si no lo leyó, indistinto. Dice el texto, en pocas palabras, el psicoanalista es para su analizado lo que Freud hizo de Fliss, el otro. ¿Y cómo se constituye un otro, querido? Siempre en amistad, en neutralidad. No. Ah, ah. El otro se constituye en amor o en odio. Transferencia. Ajá. Ese es el punto, queridas, queridos. Creo que sí lo mencionó acá Peter Gay. ¿Cuál sería una transferencia negativa, querido Peter Gay? Dice el texto. ¿Cómo hubiera podido Freud, por osado u original que fuera, convertirse en su propio otro? Pues muy sencillo.
Analizando un sueño, querido Onfrey. Onfrey, ya lo confundí, es Peter Gay. Bueno, dice el texto, como quiera que lo llamemos. A fines de la década de 1890, Freud se sometió a un autoescrutinio sumamente completo e intransigente. Un censo elaborado, profundo e incesante de sus recuerdos fragmentarios, de sus deseos y emociones ocultos. ¿Para qué? Podemos decir para rescatarlo del olvido. Ajá. No. Para transformarse uno mismo, no en un sentido moral. Supongamos esto. Yo, un deseo natural en la infancia, natural. ¿Cómo me gustaría que mamá y papá me dejaran en paz y se fueran a viajar mientras me dejan dinero y yo hago mi vida como mejor quiera? Me gustaría eso. Soy un niño de 8 o 12 años. Ajá. Que se vayan lejos. Ajá. Que no les deseo nada mal, simplemente que me dejen en paz. Ajá. No me estén molestando. Ujú. Deseo. Hasta cierto punto es un escenario bonito. Este niño joven ya se asume responsable de sí, aunque no está admitiendo que necesita producir. No, simplemente plantea un escenario. Ajá. Pero, ¿por qué? ¿Qué te hicieron para molestarte? Y pum. ¿Hacia dónde va un análisis si no es capaz de descubrir para un sujeto sus propias formas de goce? Ajá. ¿Qué es lo que te prohibían tus papás que tanto te molestó? Ah, mejor no le digo, doctor, porque este me da pena. Mm, Jugar fútbol. Juego mucho fútbol. Ah, ok. ¿Y qué te gusta de jugar fútbol? Poco a poco, queridas, queridos. Cuando uno se encamina, retomando el texto, cuando uno se encamina hacia el pasado, es importante. También eso obedece a un principio de placer. Y ese encaminarse al pasado no nos debe dejar ciegos frente al futuro. Es decir, necesitamos un principio de realidad que formula Freud, pero que Lacan desarrolla magistralmente. Este texto no lo tengo estudiado para YouTube. Búsquenlo. Si tienen dudas, abrimos un grupo de estudio. Más allá del principio de realidad de Lacan, dice el texto. Encaminándose en el ordenamiento de trozos y piezas, reconstruyó fragmentos sumergidos de su vida anterior, y con la ayuda de tales reconstrucciones altamente personales, combinadas con su experiencia clínica, trató de esbozar el perfil de la naturaleza humana. Sí, lo entiendo. Buscó hacer ciencia, pero, ¿cómo decirlo? Va por ahí. Un verdadero psicoanálisis pone en evidencia que el campo de estudio no es un laboratorio, es lo psíquico y sus producciones, el sueño, el lenguaje, la cultura. Ajá. Eh, y al mismo tiempo coloca al sujeto humano frente a sí mismo en una relación complicada con su propio deseo, pero en la cual se puede ir construyendo una ciencia que trasciende al sujeto. Ajá. Podemos decir que ahí está la capacidad o la naturaleza de ciencia dentro del psicoanálisis. Dice el texto.
Para su trabajo no contaba con precedentes ni maestros, sino que tenía que inventar él mismo las reglas pertinentes a medida que avanzaba. Sí y no. Inventar. Una cosa es, se me ocurrió, y otra cosa es, esto pasa una y otra vez. Vamos a nombrarlo. Ajá. Específicamente, los fenómenos psíquicos que le dan forma a lo inconsciente. Condensación, desplazamiento, miramiento por figurabilidad, etcétera. Son varios, ahorita me acuerdo de esos tres. Están en la interpretación de los sueños que les dejo en la descripción. Pero en todo el texto, no nada más un capítulo. Si quieren mejor, busquen el esquema del psicoanálisis. Creo que da un abordaje más directo y es un texto más corto. Se los dejo en la descripción, ¿vale? Todos estos de Freud y los tenemos en el canal. Continúa el texto. Para su trabajo no contaba con precedentes ni maestros, sino que tenía que inventar él mismo las reglas pertinentes a medida que avanzaba. Si se comparan con Freud, el explorador de su propia persona, los más desinhibidos autores de autobiografías, desde San Agustín hasta Jean-Jacques Rousseau, por profundas que hayan sido sus comprensiones y sus francas revelaciones, resultan un tanto reservados. La hipérbole elogiosa de Ernest Jones, el biógrafo oficial, puede aplicarse a muchas cosas, pero hay detalles vitales del autoanálisis de Freud que probablemente permanecerán oscuros. Pues claro. Digo, es que, en primer lugar, queridas, queridos, y esto sí lo advierte Sigmund Freud en la interpretación de los sueños, no podemos hablar libremente de lo que nos constituye como seres humanos porque, digámoslo así, no solo estamos hablando de, mm, voy a decirlo así, no el psicoanálisis, sino lo que yo descubro de mí durante un análisis, ajá, y que yo pongo de manifiesto públicamente, no solo me puede traer problemas, sino que me puede hacer matar, literalmente. Ajá. Y no estoy hablando de algo que hice, sino simplemente algo que pensé, una fantasía, un esto, un otro, que no es, sin duda, aquí campo del derecho. Ajá. El derecho regula lo social, el derecho regula el lazo social. Hablar de lo psíquico es hablar de la relación que tenemos con nosotros mismos. Ajá. Después con los demás, pero con nosotros mismos en un principio. Ahí no hay derecho. Ahí hay leyes de todos modos y leyes que ciertamente Freud empieza a vislumbrar, a ver, en interpretación de los sueños. Pero mm, cuando Freud empieza a descubrir cosas de sí mismo, dice, momento, esto no lo voy a publicar. Sería básicamente mi muerte social. Es un decir, es un recuerdo, es una fantasía, pero en lo social esto no puede existir. Y eso es curiosísimo. También es parte de mi tesis, psicoanálisis del Estado. Ajá. Una cosa es yo como sujeto frente a mí, con toda una historia, un bagaje, creaciones, y otra cosa es yo frente a mi prójimo. Ajá. En ese acto, en esa relación, vecinos, amigos, lo que ustedes gusten y manden, mamá y papá. Ajá. Se me ocurrió esto. En primer lugar, no todo padre por el hecho de ser padre y no toda madre por el hecho de ser madre. Es un otro. La construcción de una relación con un otro es una, digámoslo así, es algo que no dice Rousseau ni San Agustín, es algo que tampoco lo dice Freud, es algo que ahorita me está viniendo a partir de este estudio. Es un descubrimiento que estoy haciendo ahorita. La capacidad de un ser humano
de poder concebir una relación con un otro es una capacidad variable entre individuos y entre el sujeto humano a lo largo de su historia, su propia vida, ¿vale? Entonces, justamente podemos colocarnos en la pregunta, en la cuestión, ¿qué es un otro? Para que haya un otro, tiene que haber primero un uno. Y es ahí hacia donde apunta el psicoanálisis. No a constituirnos como, digámoslo así, una burbuja narcisista en la cual yo me satisfago a mí mismo. No. Al momento de justamente construir una relación analítica, es ir aproximando al sujeto analizante que, que busca esa posibilidad, ese estar más cerca de su propio deseo. ¿Hasta qué punto esa búsqueda del sujeto sobre sus propias producciones va a incluir a los demás? ¿Y cómo los va a incluir? Y esos demás, por supuesto, entre los cuales se incluye el analista. El analista nunca está solo. El analista, al contrario de la psicoterapia, que parece más bien un movimiento sectario, el analista no puede decir, yo te voy a decir lo que tienes que hacer, decir y pensar siempre, porque yo tengo la asertividad por mi título universitario, ¿eh? No te acuerdes que tengo título. No, 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 no. Ah, hay cosas que en análisis nunca se dirán afuera. No bajo la amenaza del analista. Es, digámoslo así, y esto es también algo que raya con la política, con el derecho, la sociología. Cómo la realidad social se va tejiendo a partir de diversos discursos. Porque una cosa es ciertamente el psicoanálisis que Freud pudo desarrollar en su época, represión victoriana. Represión no quiere decir la corona en contra de Freud, sino reyes católicos. Ajá. Reyes que decían, válgame Dios, no, no, eso es pecado, esto es pecado, esto es pecado, Satanás por todos lados. Ajá. Y otra cosa, psicoanálisis en la sociedad norteamericana. Me explico. Toda la conformación de un discurso social que no es determinado por el psicoanálisis, pero en el cual el psicoanálisis se inserta. Ajá. Formamos parte de, no puedo decir o evitar nombrarlo también. Yo soy un mexicano, igual que muchos otros mexicanos, igual que muchos otros analistas. Un mexicano que convive y se forma y practica en una sociedad específica. Ajá. Digámoslo así, con diversas formas de represión, no estatal, sino psíquica, a partir justamente de la evolución del lenguaje y de las manifestaciones culturales en determinadas sociedades y en determinadas culturas en un tiempo específico de su historia. Ajá, heme aquí. Hmm, En este sentido, justamente, se pueden decir ciertas cosas y ciertas cosas no. Ya digamos, no es el psicoanalista el que determine esto, es el individuo, el analizante, que puede hablar cosas muy fuertes con su analista y, por ejemplo, él o ella sienten que tienen que decirle eso a su pareja. Así lo sienten y así lo hacen. Ajá. Fíjense eso. Voy con mi analista tal vez se ríe, tal vez no, pero eso que le platico a mi analista lo platico también con mi pareja. Una extensión de la relación transferencial. Por supuesto, fenómeno psíquico, hipotético. Ajá.
De esto se trata el psicoanálisis, no de, digamos, hablar palabrejas extrañas, sino de pensar realidades psíquicas, dinámicas psíquicas. Ajá. Cosas que la gente hace y cómo en eso se juegan los símbolos, en eso se manifiesta el deseo. Dice el texto, y yo creo que terminaremos aquí por hoy, un texto más desafiante de lo que pensé, pero una lectura rica. Sin duda lo realizaba todos los días, su autoanálisis, pero empleaba el tiempo libre que tenía por la noche o se analizaba en los momentos en que no había tanta actividad durante las horas de consulta. Continuaba con sus intensas meditaciones, a menudo perturbadoras, cuando daba un paseo de la tarde, su paseo de la tarde para descansar de su condición de oyente profesional y comprar sus cigarros. Querido Onfray, no es Onfray. Querido Peter Gay, siempre. No es una práctica, digamos, que incluso se nos dé ya conscientemente. Ese es el punto, queridas, queridos. El psicoanálisis es real, no como una práctica de automejoramiento, pero sí es una práctica de autoobservación permanente, de que algo se nos puede pasar, definitivamente sí, de que algo podemos o queremos olvidarlo, claro que sí. Somos seres humanos, no somos dioses, no somos perfectos en el sentido moral, ético, ¿cómo decirlo? Pues sí, moral y ético. Sin embargo, una cosa es la realidad física y otra cosa es la realidad psíquica, en donde ciertamente los psicoanalistas somos individuos completamente libres. Psíquicamente podemos hablar justamente de temas tan escabrosos como lo pueden ser la sexualidad infantil, por esa libertad que tenemos para nosotros mismos. Hablar. Hablar no es, ¿cómo decir? Es curioso. Hablar no es un acto social. Acto, no es una conducta. Esto es discutible, sin duda. Pero al hablar, digamos, no con la intención de lastimar, no con la intención de construir o destruir, simplemente hablar, simplemente entregarnos a la formación, ¿cómo decirlo?, simbólica, la intención de alcanzar lo real a través de la palabra. Ujú. La intención de hacernos de un significado, buscar un significado, capturar un significado. Ahí está el campo de estudio y de acción del psicoanálisis. Queridas, queridos, dejamos por hoy. Nos vamos a quedar todavía páginas. Pensé que iba a ser un texto mucho más sencillo, pero me demandó mucha explicación. Caray, ni modo. Tenía la esperanza ya de ocuparme del el texto que sigue, pero nos vamos a quedar aquí. Avanzamos 2 páginas nada más, 2 o 3 páginas, pero pues ni modo. Eh, a ver, espérame un tantito. Vamos a dejarlo así. En un resumen, en este video, en este estudio, vimos cómo Peter Gay concibe el autoanálisis de Sigmund Freud. Y ciertamente nos podemos dar cuenta o ir dando cuenta que la construcción del significado, si bien viene desde la cultura, es determinada por los sujetos. Ajá. Sigmund Freud fue un ser humano y él en su experiencia humana
usó el lenguaje de determinada manera, queriendo dar a entender ciertas cosas. Sigmund Freud no es Peter Gay, el biógrafo que estamos leyendo. Ajá. Peter Gay también, con su bagaje cultural, con su propia experiencia como persona, le quiso dar un significado a las palabras de Sigmund Freud. Y ahí está la limitación de este estudio de Peter Gay. Ajá. Sin embargo, ¿tenemos nosotros que abandonarnos a ese estudio? Definitivamente no. Esa es la ventaja de un psicoanálisis real, de un psicoanálisis que busca la objetividad. Ajá. Porque efectivamente, así como nosotros podemos mm, soñar y podemos extrañarnos de nuestro propio sueño, Sigmund Freud buscó ser objetivo frente a sí mismo. Y eso es posible. Esa es la meta, eh, ese es el objetivo de un psicoanálisis verdadero. No la salud mental, sino que quien llegó solo, se vaya solo. Quien llegó posiblemente como sujeto sufriente, víctima de todo, se vaya responsable de sí mismo o de sí misma. Ajá. Y eso a veces no es posible. Ajá. Ese es el punto, queridas, queridos. Es muy sencillo. Realmente es muy sencillo. Pero entre el individuo y la cultura hay que rescatar el poder de la voluntad. Ajá. Y eso como una apuesta, eso como una intención, eso como la voluntad misma del psicoanálisis. No siempre será posible, pero cuando es posible, wow. Queridas, queridos, nos vemos el próximo domingo. Permítame, voy a dejar esto en mi archivo. Tengo un archivo. Este resumen, lenguaje entre individuo y cultura. Listo. Queridas, queridos, nos vemos el domingo de El Leviatán para continuar la próxima semana con López Ballesteros, con Michelle Onfray y con el podcast, que no se me olvide, ¿eh? Cuídense mucho, queridas, queridos. Bye.